interesante, y es que si ya dijimos de qué va el ateísmo, ¿de qué va el ateísmo católico realmente? Porque Santiago Armesilla y todos los buenistas pretenden que pueden separar los valores culturales y la función política del cristianismo del propio cristianismo, pretendiendo que de alguna forma todo el substrato desde el cual todas esas actividades políticas, antropológicas, fenomenológicas, filosóficas, científicas se quedan meramente en un espacio político, como él es un parásito marxista y bebe de la prédica de estructuras marxista, pues naturalmente que piensa en esa suerte de dualismo, realidad y lo social, como si de alguna manera estuviesen separados. Pero desde la cosmogonía cristiana no puedes pretender tú que puedes separar todas esas funciones en las cuales se manifestó el cristianismo de la idea de Dios, y sobre todo eso atado, enjuntado y adjuntado también de su moral y su ética, porque aquí se está pretendiendo que se puede apelar a una categoría política como si de alguna manera estuviese separada esa categoría política de la cosmogonía cristiana, y como si la ética y la moral fuera subtraíble de esa cosmogonía, como si existiese diseminada en la política. Los valores morales y todo lo que ha hecho el cristianismo no están separados de la idea de Dios. Y si tú pretendes subsumir al cristianismo dentro de la prédica de estructuras en la cual participa Santiago Armesilla, mutilas por completo al cristianismo y deja de ser cristianismo, porque nada del cristianismo participa en un estrato de la realidad y solamente en él. El cristianismo es universalizante no solo en la función política, es prácticamente en todos los estratos de la realidad. El cristianismo es una cosmogonía, no una maldita teoría sociológico-política de la realidad. Y pretender que se puede extraer el cristianismo de esa cosmogonía, anular a Dios y de alguna manera mantener la moral y la praxis cristiana es propia de un esquizofrénico que no tiene ni puta idea de qué es realmente el cristianismo o de cómo funciona la maldita realidad. Por lo cual, ya que no puedes hacer eso porque la realidad no es, le quito esto a la fenomenología, le quito esto al cognitivismo, le quito esto al freudismo y armo todo un pinche sistema incoherente e incompatible entre sí, pero porque yo soy un soberbio y porque me gusta, pretendo que eso tiene sentido. Pues bueno, ¿de qué va realmente el maldito ateísmo católico? El ateísmo católico va entera y completamente en la idea gramsciana de secuestrar el cristianismo para supeditarlo al maldito marxismo. Recordemos que tanto Marx como Gramsci, pero más Gramsci que Marx, consideraban que el cristianismo, a pesar de estar muerto, era la mayor amenaza que existía, incluso me atrevería a decir que más que el capitalismo, a la revolución del proletariado, debido a que en su paródica y estúpida interpretación, que me parece que están pensando en los protestantes cuando hablan del cristianismo, al prometerles un paraíso extraterrenal, sus fuerzas de creación y toda su cosmogonía se enmarcan en una concepción metafísica, pero metafísica entendida a su estúpida forma, evidentemente. Aunque bueno, la metafísica de Marx era una cosa y la metafísica gramsciana era otra. Para Gramsci la idea de metafísica se acerca más a la idea general que se tiene de metafísica, la cual es una negación de toda espiritualidad. En cambio, para Marx la metafísica era más bien una concepción estaticista de la realidad, y no la concepción del devenir perpetuo y del constante hacer y rehacerse de las formas de la realidad que él pregonaba, que era la dialéctica. Por lo cual aquí habría una distinción, pero de igual forma permanece en cierta manera
la idea metafísica de Marx en Gramsci, pero Gramsci la modifica hacia otra cuestión, que no es como si la implicación de esa idea metafísica de Marx no implicase también lo que está diciendo Gramsci, solo que Gramsci lo centraliza puntualmente en una cosa y la de Marx abarca más cuestiones que simplemente la religiosidad. Entonces, siguiendo los dictámenes de Gramsci al respecto, la idea metafísica de una trascendencia, de una realidad trascendente, desviaba a la gente de la labor revolucionaria, y derivado del desvío de este potencial revolucionario del proletariado, a través de la idea de que va a haber una vida mejor en el futuro, y siguiendo sus pensamientos estúpidos de alguna manera, eso lleva a que la gente no haga nada ni trate de cambiar el mundo. Pero bueno, fe y obras ¿para qué? Pues para el bien, y el bien genera, y eso hace del mundo un lugar mejor y lo transforma. Bueno, pero bueno, pedirle rigurosidad a esta gente es imposible, pero bueno, sigamos en lo que esos idiotas pensaban. Entonces, a través de esta idea estereotípica del cristianismo, que es más propia del protestantismo que del cristianismo, se presumía, en conjunción con toda la cosmogonía trascendental de los ángeles, los demonios, el alma, el espíritu, etcétera, etcétera, que todo esto impedía la movilización del proletariado para la revolución. A diferencia de Marx, Gramsci de hecho consideraba que el cristianismo era algo digno de respetarse. Marx consideraba que era una estupidez, la cual era un sistema de control de masas, y no trascendía de eso. Gramsci, en cambio, le consideraba, sí, un sistema de control de masas, pero no lo consideraba como algo estúpido, de hecho todo lo contrario incluso. Y derivado del poder que le atribuía y de la trascendencia de su prédica, consideraba que era necesario, a través de su idea de los intelectuales orgánicos, de ir progresivamente colonizando el cristianismo de tal forma en la cual las implicaciones trascendentales del cristianismo fueran siendo progresivamente reemplazadas por las ideas materialistas, histórico-centristas, socialistas, que no es lo mismo socialista que socialista. Hay una separación porque estoy refiriéndome a lo social, no al sistema de gobierno. También el económico, la economía... La prédica económico-céntrica de Marx, y que también se implica en Gramsci, pero recordemos que Gramsci le da más importancia a los intelectuales y a la superestructura que a la estructura. Entonces, derivado de todo esto, Gramsci decía que el cristianismo lo vamos a eliminar en la medida en la cual lo absorbamos y lo supeditemos a nosotros. Incluso mentando que el cristianismo, el único problema que tenía era el enfoque trascendente. Básicamente llamaba al comunismo, al marxismo y a sus ideas de marxismo el catolicismo de nuestra era, y pretendía él, a través del copado institucional de los intelectuales orgánicos que traicionan la ortodoxia en la cual están inscritos, progresivamente transformar el substrato trascendente del catolicismo por el substrato materialista del marxismo, para así adueñarse del cristianismo y utilizarlo contra los capitalistas para llevar a cabo una revolución. Había otro autor, y así aquí sí me van a perdonar porque no recuerdo quién era, que literalmente abogaba por un comunismo religioso, y supongo que habrá tomado de Gramsci dichas ideas. Era un antropólogo, es todo lo recuerdo. No sé si era Levi Strauss o quién demonios era, pero lo único que sé es que era un antropólogo marxista de esos clásicos.
Entonces, ¿qué termina sucediendo con el ateísmo católico? Y es que Santiago Armesilla le encanta renegar de todos los marxistas que siguieron de Marx porque supuestamente predicaban equivocadamente y malinterpretaban la sagrada palabra de Marx, hasta que vino Gustavo Bueno a iluminarnos a todos con sus luces de neón a la verdadera interpretación del marxismo, que de verdadera no tiene nada, porque es realmente la diferencia entre Marx y Bueno es un solipsismo percepcional centrista, llevar al absurdo la prédica de estructuras y básicamente supeditar la realidad como supeditar la realidad a una concepción percepcional centrista del hombre y llevarlo tan lejos como para decir que la realidad tiene como condición necesaria existencial al hombre. Todo esto mezclado con toda una prédica arcana, bordeante del hermetismo, incluso de lo arcana que es, sin sus componentes místicos y animistas, tampoco lo podemos olvidar. Porque Bueno lleva el gnosticismo de Hegel y Marx a un estrato que ni siquiera los propios gnósticos se hubieran atrevido a llevarlo a cabo. Porque ahora resulta que las ilusiones en las cuales vive el hombre resulta que son la realidad en la cual vive el hombre. Es decir, Bueno convierte al hombre en el artífice, algo que ningún gnóstico se atrevería a siquiera sugerir. Y en la medida en la cual el hombre es el artífice, el hombre construye sus propios engaños. Ok, entonces Santiago Armesilla, y esto se puede ver viendo 30 segundos su cuenta de Twitter, en la cual hay una constante implicación del cristianismo, de figuras y de imágenes, vamos a decirle, cristianas, y de cómo está intentando forzar esto, por poner un ejemplo, como si de alguna manera Marx y Jesús fuesen la misma maldita cosa, y de cómo está intentando establecer una relación, y de hecho hay cosas mucho peores, como esto lo anteriormente mentado al respecto de Marx, o de cómo este perro rastrero miserable muerto de hambre que se la pasa cromándole la verga también también está implicando lo mismo que él está defendiendo. Y hay más ejemplos, pero no los tengo todos a la mano, y había uno en específico por el cual funaron a este tipo en Twitter, en el cual prácticamente dice que la doctrina social de la iglesia y el marxismo son exactamente la misma cosa. Por el cual, si a alguien le interesa, ahí está su cuenta de Twitter y puede ir a buscarlo usted mismo. Pero con lo anteriormente mentado y mostrado, me parece que es más que evidente para dónde van los tiros. Este tipo sabe que es imposible que pueda librarse del cristianismo. Entonces, al igual que, como dijo en cierta forma Marx, pero más y nuclearmente, como dijo Gramsci, lo que tiene que hacer el marxista para avanzar en su revolución es absorber el cristianismo. Porque el propio Gramsci dijo que no nos podíamos deshacer del cristianismo, porque si hacíamos eso, la gente iba a caer en un vacío, en una suerte de nihilismo, y iba a ascender un dictador y se iba a hacer un desmadre. Así que él mismo dijo que mucho cuidado con borrarlo todo, con vaciarlo todo, porque va a ascender un dictador. En cierta manera supongo que estaba pensando en Mussolini, pero tampoco es que estuviera muy equivocado. Un dictador o un tirano, recordemos, es una persona que es capaz de mover a muchas masas, y recordemos que las personas pueden sublimar
esa tendencia al sujeto de seguir a alguien o de ser seguido dentro de ese sujeto, y más cuando no tienen nada con lo cual dirigir sus existencias, lo cual no estaba equivocado ese sujeto. Entonces, razón por la cual, en conjunción con las visiones que él tenía del cristianismo, si quieren profundizar más, dejaré un libro corto de 30 páginas al respecto de un padre, ahorita no recuerdo el nombre, pero ahí va a aparecer en el texto, que habla de esto en Gramsci y la revolución cultural. Y en conjunción con, si quieren investigar la idea de dialéctica y cómo, bueno, es que eso ya es otro tema aparte, sobre la dialéctica y el cómo los marxistas arruinaron la existencia, básicamente, de todos nosotros. Pero bueno, centrándonos en el tema del ateísmo católico, Armesilla está haciendo lo que Gramsci quería hacer, básicamente. Y esa es la función que está teniendo ahora el ateísmo católico. Por lo cual, no como Armesilla dice, por ejemplo, en este video que está comentando este sujeto, el cual por cierto recomiendo bastante. No, los ateístas católicos no son aliados del cristianismo. De hecho, son el equivalente desde el cristianismo de satanistas, porque están intentando invertir por completo toda la disciplina, rebajando la trascendencia a una materialidad y poniendo a Marx como el centro de todas las cosas en lugar de a Dios, y una persona que, al igual que los protestantes, por ejemplo, que le quita absolutamente todo el valor y todo el sustento y todo el substrato de tu corriente de pensamiento, pretendiendo estos ateístas católicos que el cristianismo es una mera geopolítica y política nada más. Lo único que están haciendo es llevar a cabo la labor del demonio y siendo unos miserables satanistas de mierda. Por lo cual, ¿cuál es la función del ateísmo católico? Arrogarse el cristianismo y absorberlo para Marx. No para bueno, sino para Marx, porque realmente bueno solo es el absurdo de Marx al final del día. Y en este caso sí estaría de acuerdo con Armesilla en el sentido de que bueno no trasciende ni refuta a Marx, sino que simple y llanamente lo lleva hasta el absurdo. Por lo cual el ateísmo católico es básicamente Gramsci con el substrato buenista, y no dista en nada de la misma belialidad la cual intentaba pregonar Gramsci. Por lo cual no son aliados, son enemigos, y esa gente son unos miserables beliales como, bueno, solo pueden serlo esta caterva de parásitos filosofistas. No hay nada más que decir al respecto.